Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a revisar el panorama político nacional, como siempre, desde diferentes aristas para que usted en casa también pueda participar y hacer su punto de vista siempre crítico. Iniciamos de inmediato recordando nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter y en Instagram, y la cuenta de este espacio, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. Iniciamos revisando el panorama nacional. El tema económico pues ha vuelto a tomar centimetraje en la prensa nacional. El tema Venezuela pues ha ocupado los medios por dos temas que vamos a estar tocando el día de hoy. El tema de la inflación, la caída del consumo y también qué está pasando con el tema del sector agropecuario, dada la escasez de combustible, que es una de las realidades que estamos viviendo en distintos estados de nuestro país, especialmente en el interior, sobre todo en los estados fronterizos, que son quienes más sufren por este problema del combustible. Revisamos de inmediato el portal de Economía Hoy, donde ellos presentan esta gráfica citando como fuente el Observatorio Venezolano de Finanzas, donde nos dicen que la inflación se aceleró en mayo y llegó al 7.6% según estos indicadores del Observatorio de Finanzas, aunque se mantiene en un dígito. Es el dato más alto desde febrero y aquí ustedes ven la inflación mensual en Venezuela durante el 2023 según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Allí tienen cómo subió desde abril a mayo a 7.5. Son los datos que tenemos recientes de este año 2023 y de mayo. Vamos a revisar otro portal, El Impulso, que nos habla, bueno, en medio de la inflación, ¿qué ocurre? Cae también el tema de las ventas y del comercio. Tiziana Polese, la presidenta de Consecomercio, pues alertaba sobre la grave situación del sector comercial en Venezuela, principalmente el sector de vestimenta de los restaurantes se ha visto especialmente afectado. Revela que las empresas redujeron el 40% de sus operaciones por la caída en las ventas y el consumo. Según Tiziana Polese, las cifras son negativas en todos los sectores. Una contracción económica seguida por Occidente con 34%, el Oriente más afectado con 44% y el Centro con 21%. Entre los rubros más golpeados se encuentra el servicio de equipamiento para hotelería y restaurantes, luego le siguen los licores y servicios, prendas de vestir y calzado. Vamos a revisar parte de las declaraciones de la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polese, el viernes pasado en el programa Primera Página transmitido por Globovisión. Lo vamos a ver de inmediato. Hemos reportado que aún nos mantenemos en negativo en relación a los mismos 5 meses, enero-mayo del año pasado. Ese negativo ha ido disminuyendo, hay que decirlo, los primeros 3 meses fueron particularmente críticos, hemos ido disminuyendo el negativo, pero aún persiste. Estamos hablando, por ejemplo, en la región de Oriente de menos 44%, en Occidente menos 34%, y en el centro menos 21%. Lo primero, el poder adquisitivo. Hay una realidad que es innegable. En segundo término, bueno, elementos como la inflación, elementos como la falta de crédito, sin duda alguna afecta. La falta de crédito al consumo tiene sus repercusiones. Y en los últimos tiempos, evidentemente, hay otros problemas que tienen que ver con servicios públicos que hacen muy compleja el trabajo de justamente los comerciantes. Bueno, eran palabras de Tiziana Polese, pues daba algunas de las causas de la caída del comercio en nuestro país y presentaba estas cifras que les comentábamos y que ha sido también noticia en principales medios de comunicación digitales. Además de este tema, tenemos la escasez de combustible en el interior del país, se ha agudizado pues de una forma más fuerte que en la ciudad capital o en el centro, al menos así lo indican también los reportes de la prensa nacional y también cuando revisamos las redes sociales. Otro de los temas que ha llamado la atención pues ha sido el de los productores de papa a nivel nacional. Vamos a escuchar declaraciones de la Confederación Nacional de los Productores de Campo, especialmente de la papa, pues quienes han explicado cómo les ha afectado el tema del combustible para poder llevar sus productos del interior del país hasta la ciudad capital o a las zonas de mayor consumo donde suelen hacer sus entregas. Vamos a revisar parte de sus denuncias. Esto lo ofrecían a la prensa. El problema combustible, que no podemos llevar el producto a los mercados, el producto a las cadenas de distribución. Se está perdiendo en el campo, se está perdiendo ni siquiera. Entonces son miles de millones de dólares, 40.000 hectáreas en estos estados en peligro de perderlas completas. ¿Cuánto puede costar una hectárea según el rubro? 8.000 de papa, 20.000 en fresa,
etcétera, etcétera, un promedio tal. Entonces podemos hablar de más de 200 millones en menos de 30 días, 60 días. Voy a hacer la propuesta de solicitar un permiso de importación de combustible directamente, pero no solamente gasoil, porque aparentemente creen que es gasoil. El gasoil se usa para trasladar los grandes camiones del campo para acá, pero para sacar el producto del campo se necesitan los camiones pequeños que se usan de gasolina. Era el presidente de la Confederación Nacional de Productores y Comercializadores de Papa, Confepapa, respecto a esta situación de la escasez de combustible en una entrevista ofrecida a los compañeros de prensa de Globovisión. Vean ustedes cómo seguimos escuchando aristas sobre este tema, lo que produce la escasez de combustible, también cómo afecta a diferentes productores, a diferentes sectores de la actividad económica en nuestro país. Ahora vamos a revisar los videos que se viralizaron en las redes sociales sobre algunos agricultores en el área andina que arrojaban al río sus cultivos debido a que muchos se dañaban, producto de justamente la escasez de combustible y la imposibilidad de poder trasladarlos. Ellos en el municipio de Carache pues aseguraban que habían tenido que botar al río sus cosechas debido a la falta de combustibles. Este video se viralizaba, algunos diciendo que pues era importante que el gobierno tomara medidas respecto al tema del combustible, mientras que para otros se trataba de un crimen debido a la necesidad que tienen muchos sectores en nuestro país de alimentos y que de alguna forma ellos podrían haberlo trasladado o utilizado o llevado pues a comedores especiales o a otros espacios para ayudar a otros. Aquí tenemos otro de los videos que también se hacía viral en las redes sociales. Decía acá este señor que no tiene gasolina para trasladar estos cambures, se decía el productor agrícola al mostrar cómo botaba un cargamento de cambures. Lo que llamaba la atención es que eran diferentes productores, algunos de cambures, otros de tomate, de papas, zanahorias. Entonces vimos videos durante el fin de semana pasado con el reporte de la situación. Falta de combustible y productores lanzando sus alimentos, botándolos porque no tenían cómo trasladarlos. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta del Ejecutivo, del fiscal Tarek William Saab respecto a estos hechos y lo vamos a revisar de inmediato. Ahora el Ministerio Público designa la Fiscalía número 23, decía a través de su cuenta en la red social Twitter, lo vemos en pantalla, en materia de delitos económicos para investigar y sancionar hechos irregulares relacionados con un grupo de personas que destruyen grandes cantidades de alimentos, procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria. Y coloca la etiqueta justicia. Hay otro de los tweets, vamos a revisarlo, donde también dice, aprendido Brazarte Trompetero Jonar, quien al margen del orden jurídico destruyó una gran cantidad de alimentos lanzándolos al río y violando así la ley de precios justos. Boicot, coloca entre paréntesis, el mismo será presentado ante los tribunales competentes para ser imputado por el Ministerio Público. Obviamente estas acciones, ustedes saben, todo hecho genera una reacción, y la otra reacción genera más consecuencias, argumentos en favor y en contra de estas acciones. Bueno, por un lado, obviamente que está mal botar alimentos, por otro lado, hay una necesidad en el interior de nuestro país de combustible para poder llevar y transportar estos alimentos. Pero ¿cuáles son las acciones correctas o cuál era la medida que debían tomar las autoridades? Importante en este caso tener una mesa de trabajo para poder discutir cuáles son las demandas de este sector y también entender o encontrar otras formas o soluciones para solventar este problema. Fedenaga se pronunciaba respecto a los anuncios del Ministerio Público, lo hacía pues la tarde de hoy. Han sido distintas las reacciones, emitió este comunicado en el que solicitan al fiscal una audiencia o reunión a la brevedad posible para aclarar la situación que viven los productores. Solicitan liberar a los productores que fueron detenidos por deshacerse de sus mercancías debido a que no la pudieron transportar por la escasez de combustible. Ahora vamos con más reacciones. El presidente de la Asociación de Productores de Papas y de Hortalizas en el estado Trujillo también se pronunciaba sobre estas acciones y lo vamos a revisar de inmediato. Vamos a escuchar, seguimos escuchando más reacciones sobre este tema. Estamos de acuerdo porque los productores de verdad pues estamos pasando por un momento muy crítico en el estado Trujillo y en los diferentes estados. Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado al fiscal general de la República para que no proceda a hacer estas detenciones ante los productores. Entonces le hacemos un llamado, así como actuó
para meter preso a estos productores por unos simples videos que se sacaron botando unos desechos de cosecha, nosotros les hacemos un llamado para que designe un fiscal y se hagan las averiguaciones pertinentes en contra del contrabando que nos está desde Colombia afectando muy fuertemente. Entonces tenemos una caída de precio elevada y pérdidas de cosechas en los campos. La zanahoria está en $3, en $2 el saco, las fresas en $2, $3, y aparte que no tenemos el combustible, pues fíjate, la caída de producción ha sido de verdad muy fuerte. ¿Cuánto ha caído la producción? Mira, casi un 80%. Más que nosotros no estamos siendo atendidos por ningún crédito, es decir, nosotros trabajamos con nuestro propio pulmón y es ilógico que uno quiera desechar su propio trabajo, uno invierte con el fin de ganar. ¿Por qué a este amigo productor le tocó hacer esto? Porque la zanahoria ya se estaba descomponiendo. No hay comercialización y toca ya llevarla a orilla de los ríos y no es algo que genere una gran contaminación porque esto es orgánico. Bueno, hemos escuchado los argumentos también de los trabajadores del campo. Decían que ya los productos, los alimentos se estaban deteriorando, se estaban dañando y no había otra forma de conservarlos. Ahora bien, también el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por otro lado, decía que todos estos hechos les parecían curiosos y que eran usados con fines políticos. Más allá de que la situación haya sido tomada con fines políticos o de crear zozobra, en fin, la realidad de fondo es que el tema del combustible sí está afectando al traslado del suministro de los productos que están realizando a nivel interno, en especial en la zona andina es donde se ha reportado pues la mayor preocupación durante semanas anteriores. Es importante, como exhortaba FEDENAGA, que se realice una reunión o una mesa técnica de trabajo entre los distintos sectores para que juntos puedan escuchar sus argumentos y encontrar soluciones a este problema. ¿Usted qué piensa? Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Al regreso también tendremos, como siempre, el análisis de la mano de nuestros invitados. Nos va a acompañar el analista del entorno económico y político, Leonardo Soto. No se aparten que ya regresamos con más argumentos a través de la señal de Globovisión.